Desde hace décadas, biólogos y ambientólogos nos hablan del valor de la biodiversidad y nos advierten acerca de las amenazas que la están poniendo en peligro. Si acudimos al registro fósil, lo que encontramos es precisamente el registro de la biodiversidad del pasado. Una biodiversidad que, desde que comprendimos, desde que fuimos conscientes de que existe un proceso evolutivo y de que todos los organismos estamos de alguna manera emparentados, entendemos también conectada con la biodiversidad actual. Y es que el registro fósil no es solo una colección de organismos extintos. Es también el reflejo de miles y millones de años de cambio, adaptaciones, radiaciones adaptativas, extinciones. Y precisamente estudiando esta historia profunda, podemos comprender todavía mejor el valor de la diversidad biológica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo del canal de la Fundación PALARC. Aquí Francesc Gascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de biodiversidad y de paleontología. Todo junto, porque está muy relacionado, mucho más de lo que puede parecer a simple vista. Bien, desde hace décadas, tanto biólogos como ambientólogos hablan del valor de la biodiversidad y nos llevan décadas advirtiéndonos de las amenazas que ponen en peligro esta diversidad natural. Especialmente desde los años 80 han surgido numerosas iniciativas naturalistas y ecologistas y se han dado también grandes pasos encaminados a la conservación de las especies actuales y de los ecosistemas. Pues bien, si acudimos al registro fósil, lo que encontramos es precisamente un reflejo de la biodiversidad de las eras pasadas. A lo largo de todos los estratos de rocas sedimentarias, formadas desde hace millones de años, encontramos una sucesión de seres vivos, conservados en forma de fósiles, que son un eco de aquella biodiversidad de cada época del pasado. Ojo, no es un reflejo perfecto, porque el propio proceso de fosilización y por lo tanto el registro fósil están muy sesgados, pero sí al menos reflejan una parte de lo que existió en el pasado. Y esa biodiversidad del pasado, desde que aprendimos que los seres vivos estamos todos emparentados de algún modo, debemos entenderla también conectada con la biodiversidad actual. Nosotros mismos formamos parte de ella. Precisamente observando esta historia profunda de la vida sobre la Tierra y reconstruyendo los antiguos paleoecosistemas, podemos llegar a comprender mucho mejor cómo funciona el proceso evolutivo a lo largo de miles o millones de años, entender mejor los eventos de extinción e incluso llegar a inferir cómo es posible que algunos linajes consiguieran sobrevivir a estos eventos de extinción. Y todo esto pone todavía más en valor la diversidad biológica. Veréis, la evolución funciona gracias a la variabilidad. Dentro de una misma especie nunca son iguales todos los individuos. Existen pequeñas diferencias en su anatomía, fisiología, comportamiento o tolerancia ambiental. Y son precisamente estas pequeñas diferencias las que permiten que algunos organismos vivan mejor, sobrevivan y lleguen a reproducirse con más éxito que otros. Con más éxito que otros de su propia especie. Generalmente, además, esta variabilidad tiene una base genética. Las distintas condiciones ambientales y ecológicas hacen que características que pueden parecer poco útiles en un ambiente o unas condiciones concretas puedan resultar ventajosas en otro ambiente con otras condiciones. Lo que en unas circunstancias puede parecer una desventaja, en otros lugares puede convertirse en la clave de su supervivencia. Y estas diferencias, acumulándose durante generaciones, pueden acabar dando lugar a procesos de especiación. Pero el planeta mismo no permanece estable eternamente. A lo largo de miles y millones de años cambian los climas, se desplazan las placas tectónicas y con ellos los continentes, se abren océanos, desaparecen mares, cambian las corrientes oceánicas y pueden transformarse completamente los ecosistemas. Y a todo eso hay que sumarle algunos eventos o más bruscos o más impredecibles como erupciones volcánicas que pueden ser más o menos masivas o por ejemplo impactos de asteroides. Y claro, esa especie de favoritismo que había en un ambiente por ciertas habilidades, por ciertas capacidades de algunos individuos de las especies, cambian a lo largo del tiempo. De manera que la presión de selección también puede ir cambiando. De hecho, en los momentos de crisis biológica, cuando se producen grandes cambios ambientales, puede que organismos que te pudieran parecer poco relevantes puedan ser los mejor adaptados para sobrevivir. Y es que muchos grupos extremadamente especializados desaparecen cuando el ambiente cambia dramáticamente. En cambio, otros grupos, digamos, más modestos o más diversos ecológicamente, logran persistir porque
hay más cantidad de representantes de sus poblaciones que pueden adaptarse a estas condiciones no tan ideales. De manera que, de cierta manera, la biodiversidad y la variabilidad actúan como una especie de seguro de resiliencia biológica. Y quizá uno de los ejemplos más visuales, al menos a mi parecer, está en los mismísimos dinosaurios. Los grandes dinosaurios no avianos desaparecieron a finales del Cretácico, pero un pequeño grupo de dinosaurios, los dinosaurios avianos, sobrevivió. Y probablemente al menos parte del mérito de esa supervivencia de las aves tuvo que ver precisamente con que eran pequeños, con que estaban emplumados y por lo tanto aislados del medio, que podían volar, podían buscar mejores lugares con más recursos, estrategias ecológicas y modos de vida que les dieron muchos más recursos, muchas más herramientas para sobrevivir en un mundo devastado. Cuando tuvo lugar el impacto del asteroide y los ecosistemas de finales del Cretácico colapsaron, no sobrevivieron los dinosaurios más grandes, ni los más fuertes, ni los más acorazados, ni los más feroces. Sobrevivieron este pequeño grupo de pequeños dinosaurios, emplumados y capaces de explotar recursos mucho más variados que los otros grandes dinosaurios. Y esto es algo con lo que reflexionar. Cuando contemplamos un ecosistema actual, es muy fácil, desde el desconocimiento o desde nuestra comodidad de humano, pensar que la desaparición de una única especie de ese ecosistema no es algo demasiado importante. Desde nuestra perspectiva totalmente sesgada como humanos y desde nuestra corta vida, con una escala temporal tan reducida a la vida humana, el papel de cada especie parece insignificante. Pero cuando estudiamos a fondo los ecosistemas, las redes tróficas, las relaciones entre estos organismos y su medio, entendemos que todo está conectado y que los ecosistemas siguen adelante en un equilibrio bastante precario, siendo además sistemas muy complejos que no podemos predecir fácilmente cómo van a comportarse cuando sufren perturbaciones. Y la historia de la vida a través del registro fósil nos enseña esto a una escala temporal enorme, que no deberíamos menospreciar el papel ecológico de ninguna especie, porque todas forman parte de sistemas biológicos complejos y que, llegado un momento de crisis biológica o extinción, incluso especies aparentemente pequeñas o insignificantes pueden acabar siendo fundamentales o tener las claves de la supervivencia, algo que incluso también podríamos aplicarnos nosotros mismos. En un mundo cada vez más globalizado y culturalmente más homogéneo, cabe preguntarse hasta qué punto esta tendencia juega a favor o en contra de nuestra diversidad y, por lo tanto, de nuestra potencial supervivencia. ¿Es realmente una estrategia evolutivamente estable? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena, estamos preparando muchos contenidos nuevos, así que, como siempre, para no perderos ningún detalle, para no perderos ningún vídeo nuevo, os cuento lo que tenéis que hacer. Primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais a día de hoy. Segundo, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.